Esta es una producción de Grupo Fórmula. Bueno, la semana pasada sí lo escuchamos, una nota pues, muy llamativa por el nombre de la persona a la que se refiere, Miguel Alemán Magnani, quien pues, fue uno de los directivos de la línea Interjet, y que pues nos enteramos por una publicación de Javier Tejado en el periódico Universal. A las 9 de la mañana estaba publicando justamente que se emitía, y esa mañana de jueves de la semana pasada, un juez otorgaba una orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal en contra de Miguel Alemán Magnani. Puntualizaba también Javier Tejado, y esto repentino fue confirmado en las siguientes horas, que también estaba solicitada por parte de la Fiscalía de la República una acción penal en contra de don Miguel Alemán, el padre de Miguel Alemán Magnani, pero que el juez decidió no incluirlo en esa orden de aprehensión. Por lo pronto, se está reclamando impuestos sobre la renta no pagado, pero sí retenido a los trabajadores de Interjet por un monto cerrado, Ciro, en pesos de 65 millones de pesos hacia diciembre del 2018. Esa es la acusación. La siguiente información fue que Migración hacía del conocimiento que en diciembre había salido del país, o en enero había salido del país, del aeropuerto de Toluca, y es la última información sobre ingresos o egresos que había tenido el señor Miguel Alemán Magnani desde México. Javier Mondragón es precisamente el abogado de Miguel Alemán Magnani en la línea telefónica. Abogado, buenos días. Buen día, abogado. ¿Cómo están? Gusto saludarlos. Bueno, pues ahora sí que la primera idea, abogado, más que preguntarle dónde está su cliente, es cómo está enfrentando su cliente esta acusación, que no es para las áreas fiscales, que no es para las áreas directivas, sino es directamente pues, para un personaje pues tanto como el propietario de la línea aérea. Bien, la estamos atendiendo con todo correctamente, con todo cuidado. El señor Alemán Magnani, efectivamente, como usted señala, no sería el responsable de las omisiones supuestas del pago de impuestos. Normalmente, el Código Fiscal considera que tiene responsabilidad la estructura. En esa empresa había 15,000 empleados, había un director general, había un director de finanzas, había un director de administración, había un gerente de impuestos, había gerentes de operaciones, había auditores externos, Deloitte, había auditores internos. La verdad es que aparentemente ante una falta de liquidez, la empresa o la administración optó por pagar íntegramente el salario de los trabajadores. Y como no había suficiente dinero para pagar el salario de los trabajadores y las contribuciones que se generan con dicho salario, pues se generó una omisión de impuestos que la empresa trató de resolver de inmediato con un aviso que se presentó a las autoridades fiscales diciendo: estoy retrasado en el pago de estos impuestos, otórguenos por favor plazo para poderlos pagar. Desafortunadamente, cuando se trata de retenciones, las autoridades fiscales no pueden conceder plazos de pago. Pero no deja de ser una tristeza que se genere un ilícito cuando se pagan completos los salarios, a pesar de que la ley federal del trabajo y la ley de suspensión de pagos claramente establecen, de concursos mercantiles, claramente establecen que los trabajadores tienen preferencia frente a cualquier otro cobro, frente al fisco y frente a terceros acreedores. Entonces, si la empresa tenía dinero para pagar los salarios, pues debió haber, como lo hizo, privilegiado el pago de los salarios. Si simplemente la empresa hubiera reducido el monto del pago de los salarios y hubiera entregado una parte de ese dinero al fisco, no se habría cometido ilícito alguno. Pero pues lo cierto es que se cometió el ilícito. Puede ser muy injusto, puede ser arbitrario, y ese ilícito tiene con orden de aprehensión al señor Alemán Magnani, abogado. Pues sí, Ciro, tienes mucha razón, me da gusto saludarte. Primero la primera parte. Es una falta administrativa. No es necesariamente un ilícito. Se cometen ambas cosas y se trata de subsanar. Lo segundo es que efectivamente se emitió una orden de aprehensión en contra del señor Alemán Magnani. Nada más que conforme al Código Fiscal, pues no es el responsable. La legislación no dice que el vicepresidente del Consejo es el responsable.
¿Se equivocó el Ministerio Público entonces? Pues no fue el Ministerio Público, primero la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda. Que emite una orden de aprehensión, le atribuyen a Miguel el cargo de director general que no tiene, y a partir de ahí construyen. Pero entonces, ¿es un caso fiscal o es un caso político, abogado? Pues es un caso fiscal, porque hasta donde entendemos la acusación es por la falta de pago de impuestos. Si se resarce aquí el daño, si se hace el pago... De entrada, desde luego, que si se hace el pago, sí, pues deja de existir el daño al fisco, y entonces el Servicio de Administración Tributaria tiene a su arbitrio la facultad de decidir si otorga o no el perdón. Es facultad del SAT. Del SAT, de la maestra Buenrostro, sí. O sea, el SAT puede decir, ya me pagaron, pero de todas formas persiste el daño. Sí, o persiste el delito, sí, la comisión del delito. La intencionalidad. Sí, o pueden decir, esta vez ya me pagaron estos 66, pero ahora me deben de otra cosa y de todos modos no doy el perdón hasta que no me paguen todo lo que yo diga que me deben de pagar. Porque otra cosa que nos decían las autoridades fiscales, las federales, la semana pasada, abogado, es que también podría acceder, digamos, quizá a través de usted, a una propuesta de pagos, ¿no? Miren, nosotros hemos estado trabajando con las autoridades fiscales porque este no es un asunto nuevo. Y en ese proceso hemos platicado muchas veces con ellos de distintas alternativas. Ante la falta de liquidez en la empresa y la falta de liquidez en la familia, en el señor Alemán Magnani, se propuso el pago mediante la aportación de terrenos y de otras cosas. Recuerden ustedes pero no fueron aceptadas. Recuerden ustedes que en el año 2020 el señor Cabal Peniche y el señor Alejandro del Valle decidieron participar en la empresa, para lo cual suscribieron un aumento de capital por 4.300 millones de pesos. Y a partir de ese aumento de capital se diluyó la participación de la familia Alemán del 100% al 10%. La intención de ellos era que con esos 4.300 millones de pesos de impuestos se pagaran no solo estos 66 millones en materia de la acusación penal, sino todos los pasivos fiscales. La única razón por la que la familia Alemán decidió perder el control de la empresa fue porque los señores Cabal Peniche y Alejandro del Valle se ofrecieron a pagar 4.300 millones de pesos, y al efecto se celebró una asamblea el 30 de junio de 2020 en la cual suscribieron el aumento de capital. Desafortunadamente lo suscribieron, pero no lo pagaron. Después, en noviembre, 3 meses después, alegó el señor Cabal Peniche que ya no era socio, que el único socio era el señor Alejandro del Valle. Y el señor Alejandro del Valle no ha pagado los 4.300 millones de pesos. Él también trató de pagar los impuestos mediante un pago en especie. Exacto. Y le ofreció a las autoridades fiscales pagar con unas mascarillas, con unos cubrebocas y con otros productos para la salud que le fueron rechazados. Yo diría que con razón. Yo escuché a la maestra Buenrostro explicarnos que si quería el señor del Valle vender sus productos de salud, lo podía hacer directamente ante el Seguro Social o el ISSSTE o cualquier otra institución de salud, la Secretaría de Salud, pero no a través de las oficinas fiscales, porque entendía la maestra que eso era ir por la puerta de atrás y ella no podía violar el formato, las normas que rigen el pago de los impuestos y la adquisición de bienes por parte del Estado. Bueno. ¿Y qué tan lejos, abogado, está de pagar el señor Magnani para no ser detenido? Alemán Magnani. Pues regresemos. El tema es que independientemente de que se paguen o no 66 millones, puede el fisco o no otorgar el perdón. Y eso nos coloca en una situación muy complicada. Pero complicadísimo. Así es, Ciro. Bueno. Y por lo tanto, pues el señor Alemán Magnani seguirá a buen resguardo, como dicen ustedes los abogados. Pues digamos que el señor Alemán Magnani de momento cambió de residencia. A mí me interesa mucho decirles, el señor no está huyendo.
El señor salió del país en enero, fue a Estados Unidos y a Europa a tratar de conseguir fondos para tratar de resolver la aerolínea. Pero no regresará a México. No sé que le convenga regresar a México. Menos con una orden de aprehensión encima. Porque en nuestro sistema jurídico, a diferencia de todos los otros países de la OCDE, las supuestas infracciones fiscales se tramitan estando el acusado en la cárcel. Sí. Y eso es, pero es injusto, porque no permite ni la defensa ni la posibilidad de juntar el dinero para pagar. Bueno. No hace sentido. Pues muchas gracias por la información, abogado. Seguimos el caso. Ojalá podamos mantener comunicación con usted, Javier. Muchas gracias. Encantado, Ciro. Gracias, Encantado. Javier Mondragón, el abogado de Miguel Alemán Magnani. Vamos a pausa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.